Buenas tardes a todos. Beckman Coulter e Promed nos dá a bem-vinda a mais uma apresentação de hoje. Perdão. ¿Me escuchan? Ok, gracias. Entonces, recuerden que pueden poner todas sus preguntas en el chat de esta presentación, que el Dr. Bentahar va a contestar al final, ¿ok? Entonces, solo un poquito palabra para ustedes de este proyecto, que es en parcería con Promed, con países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana. É um projeto realmente para falar de hematologia. A ideia é dar classes de hematologia, então já tivemos 2 classes este ano, uma falando de fundamentos de hematologia, uma outra falando de análise de histograma e 8 casos clínicos com o Dr. Bentahar. Então, se por acaso tu não participaste da primeira ou da segunda classe, mira que todas as apresentações estão em on demand, ou seja, tu puedes mirar depois as apresentações quando quieras, hasta o fim de ano. Então, se tu não tienes acesso às outras apresentações, porfa, me envia um correio, nesse que está em la pantalla, que vamos enviar para você todos os enlaces para que puedan assistir as classes anteriores. Ok? Bueno, dejar aquí. Voy a poner también en el chat el correo, ¿ok? Bueno, entonces ahora introducimos la bienvenida de nuestro director de microbiología y gerente general de América Central, Douglas Ferraz, desde Beckman. Gracias, Douglas. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo que tengo que agradecer una vez más por esta invitación, ¿sí? Estoy muy contento de estar aquí ahora para el fin de este ciclo, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, hace algunos meses, sí, tuve la oportunidad de abrir este ciclo de ponencias, sí, invitado por ti, Carolina, que ahora tenemos gran éxito con estos 3 ciclos que se van a terminar hoy. Entonces, recuerdo que hablé de la importancia de la actualización científica, de por qué creo tanto en este proyecto, sí, de llevar información a todos. Hoy, al final de estos ciclos, en 2023, espero que ustedes sí hayan capturado este mismo sentimiento, donde la información nos lleva a otro nivel, a través del cual podemos ayudar a muchas más personas. Entonces, por ahora, disfruten la presentación de hoy y nos vemos en 2024, ¿sí? Con más temas interesantes para todos. Entonces, para esto, ¿sí? En la presentación de hoy, me gustaría de introducir una vez más el Dr. Bentahar, que ya es bien conocido en Panamá y América Central. Entonces, hoy para hablar de temas o de un tema interesantísimo, que son los casos clínicos. Entonces, Dr. Bentahar, muchísimas gracias una vez más por el espacio, por estar aquí con nosotros. Y es showtime. Es contigo ahora. Muchas gracias, muy amable Carolina, muy amable Douglas por esta amable introducción. Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros, y muchas gracias por atender esta presentación realmente sobre el potencial de la información que los analizadores hematológicos proveen y cómo nosotros podemos usar todo ese potencial para una mejor orientación diagnóstica. Entonces voy a compartir inmediatamente mi pantalla para que todos veamos la presentación. Ok. Entonces, en esta presentación donde haré una muy breve introducción a por qué esta tecnología tiene ese potencial de ayudarnos en detectar anomalías de las células de la sangre periférica, sobre todo las que están relacionadas con leucemias y linfomas, y cómo, aparte del análisis celular, esta tecnología nos permite también llevar a cabo un análisis nuclear. Y eso es lo que vamos a intentar ilustrar en esta presentación
cómo la combinación de ambas tecnologías son muy complementarias y nos ayudan. Entonces, bueno, ya me conocen posiblemente la mayoría. Soy el director médico del grupo de Medical and Scientific Affairs en Beckman Coulter. Soy empleado de Beckman Coulter. Mi formación básica, yo soy médico y también hice la especialidad de, de Clinical Pathology, de patología clínica, y también tengo un máster en gestión de la salud y liderazgo en la salud. Y empezamos con el desafío que todos nosotros, en mi caso puedo hablar en el pasado, pero en su caso es la situación actual, el desafío que tenemos cada día cuando analizamos una muestra y obtenemos un resultado que tiene alteraciones, sean cuantitativas, por ejemplo, un recuento de leucocitos de 50.000, o cualitativas, con alarmas de sospecha que nos pueden orientar a distintas posibles alteraciones, como por ejemplo, desde lo más básico, una desviación a la izquierda, o la presencia de células inmaduras o blastos en la sangre periférica, o la presencia de linfocitos atípicos. En todos estos casos, como ustedes seguramente ya están haciendo muy bien ahora mismo en su laboratorio, lo primero que quieren hacer es corroborar si ese resultado es fiable o no, y además intentar seleccionar o clasificar de una mejor manera de qué tipo de alteración celular estamos viendo. Como por ejemplo, en este caso, aquí en la célula que observan aquí, es posiblemente un blasto. Entonces ustedes cuantificarán esta célula como siendo un blasto. Y en este caso también, por ejemplo, este neutrófilo, eh, eh, hiposegmentado, que podría ser un caso aislado, en cual caso no tendría gran importancia, o podría ser más abundante, por lo que podríamos, si acaso, sospechar un caso de un pseudo Pelger-Hewitt, o también esta plaqueta gigante, que también nos puede ayudar a valorar mejor si el recuento de plaquetas es fiable o no. Todo esto que ustedes hacen al microscopio, de alguna manera, y salvando las distancias, el analizador hematológico también lo hace, porque por un lado, el analizador cuantifica toda una serie de variables en la sangre periférica, desde el recuento de leucocitos, hematíes, plaquetas, etcétera, y también nos provee una presentación gráfica de la distribución de las células, tanto en lo relacionado a la fórmula leucocitaria, al diferencial de 5 subpoblaciones, como por ejemplo, si hemos hecho un análisis de reticulocitos, también nos presenta la distribución de la imagen de la población de hematíes maduros, de los reticulocitos, e incluso aquí de estas células que normalmente no observamos en un sujeto sano y que podrían corresponder, por ejemplo, a núcleos de linfocitos frágiles, como es el caso real. En este caso, esta es una leucemia linfática crónica, y donde al aplicar el reactivo que sirve para teñir los reticulofilamentos de los reticulocitos, valga la redundancia, en este caso los linfocitos frágiles se han roto
Y aquí aparece esta población que el sistema además presenta en color azul y que corresponde a la población de esos núcleos de linfocitos. Y lo bueno es que no hay ninguna confusión con los reticulocitos, por lo que el valor de reticulocitosis, en este caso un 1,15%, es un valor fiable. Además de este análisis celular de las células en su estado cuasi nativo, el sistema también analiza el núcleo de los leucocitos, porque en la cámara donde contamos los leucocitos, añadimos un lisante que lo que hace es encoger la membrana citoplasmática y prácticamente lo que vemos aquí, la distribución, son los núcleos celulares. Entonces tenemos un análisis nuclear y un análisis celular. Y esto mismo es lo que ustedes hacen al microscopio. Y de este modo es, digamos, es cómodo, es fácil adivinar que cuando hay alteraciones morfológicas significativas, como por ejemplo en este caso de tricoleucemia con células con tricoleucocitos, o como en este caso de una leucemia linfoblástica aguda, o esta linfocitosis con linfocitos grandes granulares, o esta leucemia linfática crónica, o este linfoma del manto, y sin hablar evidentemente de si hay en sangre periférica callados o bastonetes o metamielocitos o mielocitos, todas estas alteraciones morfológicas van a impactar la distribución celular en el diagrama de dispersión. Y si ustedes, por ejemplo, ahora mismo tienen en mente este caso, esta distribución de este sujeto sano, este caso normal, donde ven perfectamente bien diferenciados la población de linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y los muy pocos puntos blancos que corresponden, como ya saben, a los basófilos, cuando hay alteraciones citomorfológicas, fíjense cómo impactan la distribución de las subpoblaciones leucocitarias cuando comparamos con este caso normal. Y vemos aquí, por ejemplo, en esta mononucleosis infecciosa, vemos cómo los linfocitos son mucho más grandes que en este caso de sujeto sano, porque como saben ustedes, los linfocitos T se activan y los linfocitos T, como saben, representan casi un 80% del total de linfocitos normalmente, y los linfocitos tipo B representan un 20%. Y estos linfocitos tipo T se activan y su tamaño aumenta, y eso ustedes lo ven muy bien al microscopio. Además, observamos aquí esta pequeña población que corresponde seguramente a linfocitos en apoptosis, porque las infecciones virales, una pequeña población de los linfocitos entra en apoptosis. Y aquí vemos otro caso donde hay claramente visible una alteración de la población linfoide cuando comparamos con el sujeto sano, y este caso es una leucemia linfoblástica aguda. Aquí tenemos una leucemia linfocítica crónica con linfocitos mucho más pequeños. ¿Ven las diferencias en volumen? Este eje es el eje del volumen y este eje es el eje de la dispersión de luz láser. Aquí tenemos otro caso de otra leucemia linfoblástica aguda, y finalmente tenemos aquí, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica con una vasofilia. ¿Ven? La vasofilia significativa, porque, como saben, los síndromes mieloproliferativos crónicos a los que pertenece la leucemia mieloide crónica suelen cursar con vasofilias, y cuanto más vasofilia, peor pronóstico para el paciente. Entonces ahora ya asociamos fácilmente las alteraciones citomorfológicas en la sangre periférica con, me atrevería a decir, con las alteraciones morfométricas de las poblaciones celulares. Y empezamos entonces a subrayar cómo, como dije antes, no solamente estamos analizando las células en su estado cuasi nativo, sino que el sistema
también analiza los núcleos de estas células. Y vemos como en el histograma de leucocitos, vemos como, por ejemplo, 35 femtolitros y 100 femtolitros suelen aparecer los núcleos de los linfocitos, porque no solamente el linfocito es la célula más pequeña en sangre periférica, sino que también el núcleo del linfocito es el más pequeño. Al contrario, encima de 200 femtolitros suelen aparecer normalmente los núcleos de los neutrófilos, de la población de neutrófilos. Y entre los dos aparecen los núcleos de los basófilos, de los eosinófilos y de los monocitos, porque el núcleo del monocito, si bien el monocito, como ustedes saben bien, es más grande que el neutrófilo, no obstante, el núcleo del monocito es más pequeño que el núcleo del neutrófilo maduro. Por eso, estas tres subpoblaciones aparecen como en la parte intermedia entre los núcleos de linfocitos y los núcleos de los neutrófilos. Y veremos a continuación, con la casuística que tendré el placer de compartir con ustedes, veremos cómo el análisis, el análisis nuclear nos ayuda muchísimo a corroborar la información que obtenemos en el análisis celular. Además, ustedes pueden acceder a un análisis del mapa de superficie de las subpoblaciones leucocitarias. Y aquí vemos esta montaña que corresponde a la población de linfocitos. Aquí la muy pequeña montaña de color gris blanco son los pocos basófilos que hay, los monocitos, neutrófilos, eosinófilos. Y así quisiera ilustrar la importancia del mapa de superficie porque he constatado por mi experiencia que pocos usuarios son conscientes de la utilidad que pueda tener el mapa de superficie. Este es un caso real donde este paciente se presenta con una eosinofilia importante, 2.700 eosinófilos por microlitro, pero como se fijan aquí, en el diagrama de dispersión hay un solapamiento significativo entre la población de eosinófilos y la población de neutrófilos, por lo que podemos razonablemente tener una duda de si estos son verdaderamente eosinófilos o si son, por ejemplo, digamos, neutrófilos con granulación tóxica. En cual caso, como saben, los neutrófilos con granulación tóxica dispersan intensamente la luz láser y podrían invadir la zona donde habitualmente se ubican los eosinófilos y por ende producir una falsa eosinofilia. Entonces, vamos a ver cómo el análisis nuclear nos ayuda a corroborar que efectivamente aquí se trata de verdaderos eosinófilos, porque fíjense, en un sujeto sano, si estos no fuesen eosinófilos, todos estos núcleos estarían ubicados en esta área. Y, sin embargo, fíjense, esta población que hay aquí, que normalmente no aparece en un sujeto sano, solo puede ser debida a los núcleos de esta eosinofilia, porque recuerden que lo que aparece aquí son núcleos de monocitos, basófilos y eosinófilos, pero no hay una monocitosis tan importante como para producir esta montaña tan grande y tampoco hay una basofilia, por lo que, por descarte, podemos decir que efectivamente estos son eosinófilos. Y aquí, en el mapa de superficie, en el canal de eritroblastos, fíjense cómo esta población aquí, que normalmente no se suele ver, corresponde también a estos eosinófilos que en el mapa de superficie se distingue perfectamente y estos son núcleos de monocitos y de neutrófilos
esta población son linfocitos y fíjense cómo hay un valle que nos permite efectivamente descartar que haya un carryover, una contaminación, digamos, de una población con la otra. Y es una eosinofilia verdadera. Dicho esto, vamos a referirnos esta vez a las leucemias y linfomas. Y empezamos por las alteraciones malignas de la serie mieloide. Y empezamos con las leucemias mieloides agudas, las leucemias agudas mieloides. Las leucemias mieloides agudas han sido descritas hace muchísimo tiempo. Un médico francés, Belpeau, ha sido el primero en 1827 en describir la historia clínica de un varón de 63 años con fiebre, fatiga y con un hígado y un bazo masivos, muy aumentados de tamaño. Y él, cuando extrajo la sangre a este paciente, describió esta sangre como siendo de papilla. Y claro, él no sabía por qué esta sangre tenía ese aspecto de papilla. Y así otros autores continuaron investigando hasta que llegamos a Virchow, unos años más tarde, que ha sido el primero en introducir la palabra leucemia, que en griego significa sangre blanca. De ahí viene la palabra leucemia, como seguramente saben ustedes. Y la leucemia aguda mieloide es la forma más común en adultos, a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, que es mucho más común en edad pediátrica. La leucemia aguda mieloide es la más frecuente en adultos y hay un daño evidentemente genético que tiene como resultado un aumento de la tasa de proliferación de los blastos, de las células progenitoras, de las células madre, una reducción de la apoptosis, o sea, de la muerte programada de las células, y un bloqueo en la diferenciación de las células. Por eso esos blastos no maduran a lo que deberían madurar normalmente, que sería madurar a ser un neutrófilo, un monocito, un linfocito, un basófilo, no maduran. Por eso ese bloqueo de la diferenciación es lo que hace que hay un aumento significativo del número de blastos. Y hablando del número de blastos, los hallazgos de laboratorio es que hay más de un 20% de blastos en médula ósea o en la sangre periférica, y eso es fundamental para hablar de una leucemia aguda. Estos pacientes suelen tener una anemia y una trombocitopenia, porque esta multiplicación significativa de los blastos en la médula ósea afectan mucho el entorno, el medio ambiente donde normalmente maduran la serie roja y la serie plaquetaria. Y por esto y por ello estos pacientes sufren anemia y trombocitopenia. En cuanto al recuento de leucocitos, fíjense que no es de gran ayuda, porque el recuento de leucocitos puede ser inferior a 1000 o puede ser mayor que 200.000, dependiendo del tipo de leucemia aguda mieloide. En cuanto a las características clínicas, pues son fáciles de adivinar. Entonces, hay una insuficiencia de la médula ósea que es causada por la acumulación de células malignas, y hay un aumento importante de las infecciones. ¿Por qué? Porque hay una neutropenia. Al disminuir el número de células maduras, hay una neutropenia, y como saben ustedes, los neutrófilos son nuestra primera defensa contra las infecciones bacterianas. Y al mismo tiempo, estas células tumorales pueden infiltrar otros tejidos aparte de la médula ósea y aparte de aparecer en la sangre periférica. ¿Hay alguna novedad en cuanto a la clasificación de las leucemias agudas mieloides? Sí. En la 5ª edición de la Organización Mundial de la Salud para clasificación de las leucemias,
ahora las separa en dos grupos. Un grupo que es caracterizado por anomalías genéticas recurrentes, anomalías genéticas como por ejemplo fusión o reordenamiento genético o una mutación o una anemia aguda mieloide asociada a una mielodisplasia previa. Este es un primer grupo. Y el otro grupo es una clasificación de estas leucemias en función de la diferenciación celular, tal como las vemos al microscopio. Y hay con una mieloide aguda con una diferenciación mínima, con una diferenciación pero sin maduración, con maduración, una aguda, leucemia aguda basofílica, una leucemia aguda mielomonocítica, monocítica, eritroide o mercarioblástica. Entonces hay dos grandes grupos y esta es la nueva, es la última clasificación de la OMS para las leucemias agudas. ¿Y cómo estudiamos un paciente donde hay un recién diagnóstico de una leucemia aguda? Pues evidentemente primero la historia clínica del paciente, el examen físico y el examen de su estado funcional. Evidentemente el clínico solicitará un hemograma con fórmula leucocitaria también. Si se confirma que efectivamente hay blastos en la sangre periférica, se procederá a un aspirado de médula ósea que habitualmente, como saben, se hace a nivel del esternón, pero también podrían necesitar hacer una biopsia en la cresta ilíaca por trépano. Se hace a posteriori un inmunofenotipaje por citometría de flujo con marcadores monoclonales, tanto de la médula ósea como de sangre periférica. Se hace también un estudio citogenético y un estudio de biología molecular, principalmente para un valor pronóstico, porque dependiendo de algunas de las fusiones, de las mutaciones que hemos visto, etcétera, puede efectivamente el paciente tener un peor pronóstico o un mejor pronóstico. Pocos, ahora ya prácticamente ningún laboratorio hace análisis citoquímicos, pero todavía en algunos países hay algunos laboratorios que todavía hacen estudios citoquímicos y finalmente también la bioquímica y la coagulación para completar el diagnóstico total. Y como ven en esta imagen muy interesante, nosotros cuando vamos al microscopio, para poder nosotros ver un blasto, tiene que haber un blasto en cada 10 células o un blasto en cada 100 células. Si hay, por ejemplo, un blasto en cada 100.000 células, no lo veremos. Es como si nos tocase la lotería. Sería prácticamente imposible. Ya para poder distinguir un blasto en cada 1.000 células, tenemos que ir a la citogenética y al inmunofenotipaje o marcadores monoclonales para poder ver un blasto en cada 10.000. Y ya tenemos que ir a la PCR, a la reacción en cadena de la polimerasa para poder observar un blasto en cada 100.000 células. Y ya para poder ver un blasto en cada millón de células, tenemos que ir a la técnica de... se me olvidó ahora mismo. Se me volverá. Es la técnica... sequential... bueno, ya me vendrá, lo siento, es posiblemente la hipoglucemia que me está afectando, pero hay una técnica muy moderna que permite detectar un único blasto en cada millón de células. Sí, el Next Generation Sequencing, eso es, esa es la técnica de Next Generation Sequencing. Y os muestro aquí una imagen de una leucemia muy indiferenciada, que es lo que se llamaba antes
en la clasificación franco-americano-british, la clasificación del grupo FAB se clasificaba como una M0 y, como ven, afecta un 3% de las leucemias agudas mieloblásticas y los blastos son muy diferenciados y no hay forma, por ejemplo, ni siquiera de diferenciarlos de blastos de una leucemia linfoblástica aguda. Y también simplemente mostrar otra imagen de una leucemia que es la leucemia promielocítica aguda, porque representa una amenaza vital y en ese caso hay un gran riesgo de coagulación intravascular diseminada. Por eso hay que diagnosticar esta leucemia, porque su tratamiento es muy sencillo y se salvan más del 95% de los pacientes donde se diagnostica rápidamente esta leucemia promielocítica aguda. Y vamos a ver un caso real de una leucemia y vemos que lo que el analizador ha señalado son blastos en la zona de los linfocitos. Por eso ven aquí blastos en la zona de linfocitos. No estamos pretendiendo que el sistema nos dice el fenotipaje del blasto. El sistema no nos está diciendo que son linfoblastos. Lo que nos está diciendo es que son blastos en la zona de los linfocitos. Podrían ser linfoblastos o no. Y vamos a ver aquí, en este caso, pues ha contado más de 11.000 células de estirpe linfoide y vamos a ver cómo cuando vemos el análisis nuclear vemos que todas estas células tienen un núcleo grande que está alrededor de una media de 100 femtolitros, cuando en un sujeto sano el núcleo es mucho más pequeño, está en una media de 45 femtolitros, con lo cual ven cómo el histograma nos ayuda a corroborar que estas células, al tener ese núcleo tan grande, lo más probable es que fuesen unas células de estirpe blástica o muy inmaduras. Y fíjense cómo en realidad esto no era una leucemia linfoblástica, sino que era una leucemia mieloblástica. Lo que pasa es que era tan indiferenciada que el sistema la ha clasificado como en el área de los linfocitos. Lo importante aquí es que el sistema nos ha avisado de que hay blastos en esta sangre periférica y que realmente para decir que es una M0, solamente el inmunofenotipaje nos puede ayudar al clínico a saber que es una M0. Eso era en relación a las leucemias agudas, pero también en las leucemias mieloides hay leucemias crónicas, como por ejemplo los síndromes mieloproliferativos crónicos. Y dejo pasar la historia, simplemente como ustedes podrán tener acceso a esta presentación a posteriori, podrán leerla con más calma porque no tenemos tiempo. Simplemente decirles que vamos a poner énfasis en las cuatro más frecuentes, en los cuatro más frecuentes síndromes mieloproliferativos crónicos, como es la leucemia mieloide crónica, la polistemia vera o síndrome de Váquez, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria. Las otras tres no son frecuentes, con lo cual pasamos. Y fíjense una breve descripción de la leucemia mieloide crónica en concepto de hallazgo de laboratorio y de características clínicas. Estas leucemias suelen cursar con una leucocitosis muy, muy alta, generalmente alrededor de 200.000. A veces puede alcanzar hasta 500.000 leucocitos, como es el caso de esta muestra real de un paciente que sufría de una leucemia mieloide crónica con 532.000 leucocitos, y fíjense el buffer de esos leucocitos cuando la sangre ha sedimentado son todos ellos leucocitos. Por eso vemos este buffer tan importante. Hay menos
de 2% de blastos en sangre periférica, hay un aumento de basófilos, como ya comenté anteriormente, y suele haber una anemia normocítica, normocrómica. El paciente, desde el punto de vista clínico, sufre una pérdida de peso, cansancio, sudoración y no sudación, disculpad la errata, sudoración profusa nocturna principalmente y anorexia. Además, tiene hematomas, sangrado por la trombocitemia severa. Y lo que es interesante subrayar aquí, aprovecho este caso, porque una de las preguntas que puede surgir a ustedes es si esa leucocitosis tan importante puede, por ejemplo, afectar la medición de la hemoglobina por turbidez o el recuento de eritrocitos o la medición del volumen corpuscular medio. Y fíjense cómo el sistema dispone de algoritmos sofisticados que permiten corregir automáticamente tanto el recuento de leucocitos como el volumen corpuscular medio para que no se vean afectados por esa hiperleucocitosis, si me atrevo a decirlo de alguna manera. En cuanto a la polistemia vera o síndrome de Vázquez, no hay error aquí, no es Vázquez, es Vázquez. En este caso, el paciente suele tener más de 6 millones de hematíes, las damas suelen tener una hemoglobina superior a 16,5, no, los hombres, perdón, y las mujeres una hemoglobina superior a 16 gramos por decilitro. Hay una leucocitosis entre 10 y 20.000, pero sobre todo, una de las pruebas diagnósticas es la mutación JAK2 que detectamos por citogenética o por biología molecular principalmente, y esta mutación acontece en un 95% de los pacientes. Las características clínicas, dolores de cabeza, dispnea, una visión alterada, digamos, sudoración profusa, prurito, sobre todo cuando el paciente, por ejemplo, se baña con agua caliente, y eso es debido al recuento de hematíes tan alto, suelen tener una cara pletórica, rojiza, con las mejillas rojizas, y suelen tener una esplenomegalia. Y en cuanto a la trombocitemia esencial, pues principalmente es un recuento de plaquetas superior a 450.000 según la OMS, pero la verdad es que la mayoría de los clínicos consideran un cutoff mayor que este, alrededor de los 600.000, y los pacientes desde el punto de vista clínico sufren trombosis y hemorragias, porque aunque tienen muchísimas plaquetas, estas plaquetas son ineficientes. Y finalmente, la mielofibrosis primaria, donde pues, estos pacientes sufren anemia, leucopenia, trombocitopenia. Estos son casos ya con un pronóstico bastante negativo, y una de las características morfológicas al microscopio es la aparición de estos hematíes en forma de lágrima. Esta es una de las características. Y vamos a ver un caso real. Es un paciente que se presenta con 24.000 leucocitos, de los cuales 17.000 son de estirpe, son neutrófilos de estirpe mieloide, pero el sistema informa 3.700 basófilos. Y aquí, una vez más, podemos preguntarnos si esta basofilia es real o no. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Evidentemente, el análisis nuclear, que nos va a permitir corroborar que esta población que el sistema aquí ha clasificado como basófilos realmente corresponde
al área donde normalmente aparecen los basófilos, que en un sujeto sano prácticamente no hay, porque todo esto son principalmente núcleos de monocitos y de los pocos eosinófilos, pero no obstante, aquí vemos cómo esta montaña corresponde efectivamente a los basófilos. Y en el mapa de superficie vemos esta población de color gris-blanco que corrobora la basofilia. Y finalmente, rápidamente, la mielodisplasia. En los síndromes mielodisplásicos, los hallazgos de laboratorio, pues una citopenia, que puede ser una bicitopenia o una pancitopenia, con macrocitosis, con un recuento de reticulocitos bajos, y tiene una incidencia bastante importante, 4 pacientes en cada 100.000 habitantes. Principalmente ocurre en sujetos varones, en hombres, y suelen cursar con anemia y anemia refractaria al tratamiento. Y en cuanto cuando vamos al microscopio, lo que observamos habitualmente son neutrófilos degranulados y neutrófilos hiposegmentados. Fíjense, este neutrófilo incluso se presenta con un núcleo redondo. Y vemos aquí, cuando comparamos a un caso normal, vemos como efectivamente estos neutrófilos degranulados dispersan mucho menos la luz láser e incluso prácticamente a veces solapan con la población de los monocitos. Y vamos a ver un caso real de un paciente mayor de edad, un varón que se presenta con 9.000 neutrófilos, pero fíjense, aquí hay esta población con muy poca dispersión de luz láser y sobre todo aquí aparece esta población alrededor de los 200 femtolitros que normalmente no se ve en un sujeto sano. Y estos son esos neutrófilos degranulados, hiposegmentados, que, como ha pasado en este caso real, de una displasia. A veces nos encontramos con síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos. Y aquí simplemente poner énfasis en el más importante de ellos, que es la leucemia mielomonocítica crónica, que suele cursar con una monocitosis de más de 500. Anteriormente se hablaba de una monocitosis de más de 1.000, pero con la quinta edición de la clasificación de la OMS lo han rebajado a 500 monocitos con un 10% de monocitos, o sea, 500 en número absoluto y un 10% de monocitos en porcentaje. Yo personalmente, y es una opinión humilde mía, yo creo que esto es un poco estricto. Yo creo que en un laboratorio es frecuente ver pacientes con 500 monocitos o con 10 monocitos, pero son los criterios de la Organización Mundial de la Salud y yo no soy quien para discutir con esos ilustres hematólogos, que son los que han establecido esos criterios. Y hablando de monocitosis, esta también es una fuente de incertidumbre. Y vemos, por ejemplo, en este caso, un paciente con 19.000 leucocitos, de los cuales el sistema ha clasificado prácticamente 8.000 como siendo de estirpe monocítica. Y una vez más, viene la duda, ¿son verdaderos monocitos o no? O son, por ejemplo, neutrófilos degranulados, como vimos en esa posible en ese síndrome mielodisplásico. ¿Qué nos puede ayudar aquí? Pues evidentemente el análisis nuclear, pero también el análisis del mapa de superficie puede ser de utilidad. Y en el análisis nuclear observamos que efectivamente en esta área donde normalmente no hay ninguna montaña significativa, aquí sí que hay una montaña importante y evidentemente ni son eosinófilos, porque este paciente no tiene ninguna eosinofilia, ni son basófilos, no tiene prácticamente nada de basófilos y son todos monocitos. Entonces ven ustedes cómo el análisis nuclear corrobora esta imagen de monocitosis. Claro está, una vez
que lo corroboramos, tendremos que ir al microscopio. No estoy sugiriendo de que no vayamos al microscopio. Lo único es que iremos al microscopio a buscar monocitos, como en el caso de esta leucemia mielomonocítica crónica. Otro caso muy interesante de un paciente con un 41% de monocitos, 2.300 monocitos según el analizador, y una vez más nos vamos a preguntar, ¿es una verdadera monocitosis o no? ¿Cómo podríamos salir de dudas? Evidentemente comparando el análisis nuclear con el análisis celular, y observamos que efectivamente aquí tenemos esta población de células, de núcleos que están alrededor de 100 femtolitros, cuando, por ejemplo, en el caso de la anterior, fíjense que llegaba incluso a alrededor de 150 femtolitros, pero sobre todo observamos que la población de linfocitos no aparece por ninguna parte, mientras que aquí sí que esta pequeña población de linfocitos teníamos esta montaña aquí. Aquí no aparece para nada. Entonces, si estos no son monocitos, nos preguntaremos, ¿qué son entonces? Pues efectivamente, estos eran tricoleucocitos, porque era una tricoleucemia. Y los núcleos de los tricoleucocitos son más grandes, por eso aparecían alrededor de 100 femtolitros, pero sobre todo los pseudópodos de estos tricoleucocitos son los que han confundido el analizador, que los ha clasificado como monocitos porque creía que eran células muy grandes. Entonces, una vez más, la combinación de ambas informaciones nos ayuda muchísimo. Y ya llegamos a las alteraciones linfoides. Y empezamos por lo más habitual en las alteraciones crónicas, que son las leucemias linfoides crónicas, que es una enfermedad con una prevalencia significativa. Habitualmente suelen ser enfermedades incurables y, como saben, afectan principalmente a los linfocitos tipo B. Recuerdan ustedes al principio que les comenté que en un sujeto sano el 80% de los linfocitos son linfocitos tipo T y el 20% son linfocitos tipo B. Sin embargo, está demostrado que el 80% de las leucemias linfoides son de linfocitos tipo B. Es curioso, esto es lo que llamamos un Pareto, que un 20% de la población produce un 80% de las enfermedades de leucemias y linfomas que suelen ser tipo B. Y esta es una clasificación de la OMS para ustedes tenerla a mano. Y estas enfermedades tipo B suelen cursar con una linfocitosis mayor de 5.000 en sangre periférica, pero que puede llegar hasta 300.000. Yo incluso cuando hacía la especialidad de patología clínica he visto un paciente en España que tenía 600.000 linfocitos en sangre periférica, hasta tal punto que le tuvieron que tratar urgentemente con corticoides en cantidad enorme, porque imagínense la viscosidad de su sangre, y le tuvieron que ingresar en la unidad de cuidados intensivos para ayudarle a respirar, porque la sangre era muy viscosa, y entonces suelen desarrollar también algunos de ellos una anemia hemolítica autoinmune y una trombocitopenia inmune, que es lo que llamamos el síndrome de Evans, y los marcadores monoclonales nos pueden informar sobre el pronóstico de estos pacientes. En cuanto a las leucemias y linfomas tipo T, son menos frecuentes en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos, son más características de los países asiáticos, sobre todo del sudeste asiático, y suele haber, por ejemplo, una de las más significativas es el síndrome de Sézary.
y vamos a ver un par de casos. Este primer caso de un paciente con 39.000 linfocitos en sangre periférica, y fíjense, la alarma que ha producido el sistema es linfocitos variantes, y cuando analizamos los núcleos, vemos que efectivamente hay principalmente núcleos pequeños en general, pero en el mapa de superficie vemos que también hay núcleos más grandes, que es lo que corresponde a esta población aquí. Y efectivamente, esta es una leucemia linfática crónica atípica, porque en las leucemias linfáticas crónicas típicas, todos los linfocitos suelen ser bastante homogéneos y bastante pequeños. En este paciente, el inmunofenotipaje ha mostrado que, pues casi todos eran linfocitos tipo B, pero tenía marcador monoclonal CD38 positivo, que es un marcador de un pronóstico malo en cuanto a la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Ya prácticamente terminamos. Aquí tenemos este otro caso muy bonito, muy interesante, en el que se aprecia ya en el diagrama de dispersión dos subpoblaciones de linfocitos, una más grande y más compleja y la otra más pequeña. Este paciente con 9.500 linfocitos, y se observan dos subpoblaciones de núcleos de linfocitos, como vamos a ver aquí en esta imagen amplificada, y vemos que esta población aquí no corresponde ni a una monocitosis, ni a una eosinofilia, ni una basofilia. Y efectivamente, estos son los núcleos de los linfocitos cerebriformes. Como saben ustedes, en estos pacientes que sufren el síndrome de Sézary, un porcentaje significativo de esos linfocitos tienen un núcleo grande que tiene una forma de cerebro, de ahí un núcleo cerebriforme, y como son más grandes, ha aparecido aquí esta población que corrobora esta anomalía, y aquí también esto corrobora la población más grande de células, en este caso, en este síndrome de Sézary. Ya terminamos con las leucemias linfoblásticas agudas. No entraremos en detalle de descripción de los hallazgos de laboratorio, porque son similares a los casos de leucemias agudas mieloides. Tiene que haber más de un 20% de blastos en médula ósea o en sangre periférica. La mayoría son de tipo B, un 85%, hay un 15% que son de tipo T, y que tienen un pronóstico mucho peor. Aquí, esta es una imagen de una leucemia linfoblástica aguda. Esta es la clasificación de la OMS. No tengo aún la clasificación reciente de 2018, que era la edición a la que mencioné anteriormente, y no tengo ningún caso específico para compartir con ustedes un caso de enraizador. Espero que ustedes hayan encontrado algún caso en sus hospitales y que podamos comentar a posteriori. Y con esto termino la presentación. Lamento haberme alargado un poco más del tiempo que tenía asignado, y agradezco su amable atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Bentahar. Como siempre, muy buena su presentación. Yo no sé si está con algún problema en su cámara, pero no está apareciendo para nosotros. Se refiere a mi imagen. Sí, sí, sí. No sé por qué la cámara a veces... Ahora ya, por fin. Ahora sí. Gracias, doctor. Un placer.
Sí, entonces vamos a dejar ahora para las preguntas, porfa, puede poner en nuestro chat si tiene preguntas, si quiere saber más sobre las soluciones de Beckman Coulter con ProMed, acá está nuestro website de ProMed, que tiene todas las informaciones de nuestros equipos de hematología también. ¿Okay? Entonces, porfa, si quieren, vamos a poner, estamos con Graciela aquí también para hacer la discusión. Déjame mirar. Por enquanto, solo elogios, doctor Bentajar, agradecimiento. Sí, ha sido una presentación un poco compleja, lamento todo el acercamiento clínico, etcétera, pero yo creo que es interesante a veces tener esa visión, no solamente del propio laboratorio, sino que una visión clínica del paciente. En todo caso, si ahora mismo no hay preguntas, quedamos a su disposición. Si quieren, si más adelante se les ocurre una pregunta, enviársela a nuestros colegas de ProMed o a Carolina en Beckman Coulter o a Graciela, y será un enorme placer contestar sus dudas. Y muchas gracias a todos, entonces, por su presencia aquí en este momento. Me gustaría solo de hablar que todos van a estar todas las presentaciones van a quedar por on demand hasta el fin de año, como dije, para todos. Puedes mirar cuántas veces lo quieres por el mismo link, por el mismo enlace que recibiste para esta presentación de hoy. Y vamos a tener más temas, más clubes de expertos para el próximo año. Entonces, una vez más, gracias a Dr. Bentajar por su disponibilidad, por compartir sus conocimientos. Gracias, Graciela, también por compartir sus conocimientos de las otras clases. Y gracias a ProMed por esta parcería de este importante evento para todos, para tener más conocimiento de hematología. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós.